Hola chicas y chicos, espero que estén bien en sus hogares. Hoy en la clase video veremos los distintos tipos de narradores del género narrativo, que es el contenido que hemos visto hasta el momento. Para ello, veremos dos videos para luego hacer una pequeña reflexión en torno a sus diferencias. ジョセフたちはクタクタに疲れていた。到着してから一日中ずっと写真の建物を探していたのだ。この写真はジョセフが念写した現在ディオがいる館だ。ディオはアジトを変えスピードワゴン財団の調査から行方をくらました。ディオはどこにいるのか。あと数日のうちに探し当てなければホリーの命は尽きる。Luego de haber visto los videos, ahora vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿En qué aspectos se diferenciaban estos videos? Si se dieron cuenta, en el primer video solamente se veían a los personajes de la historia, las acciones que realizaban y el espacio donde estas acciones ocurrían. Ellos no hablaban, pero ¿cómo sabíamos lo que estaba pasando? Porque había un elemento muy importante, que era la presencia del narrador. Este narrador está contando qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que se encontraban realizando, qué es lo que estaban buscando, su estado de ánimo, su estado físico, cuando apuntaba al cansancio, etc. Y por qué, cuál era la finalidad de encontrar al personaje que mencionan, que en este caso es Dio. En cambio, en el segundo video no había diálogo de los personajes tampoco, solamente se veían sus acciones y los espacios, pero no había ninguna voz, es decir, no había ningún narrador que estuviera relatando qué era lo que estaba pasando. Por lo tanto, para nosotros como espectadores podría ser bastante difícil saber qué es lo que ocurría, a menos que hayan visto la película, claramente. Pero si no, nos entran un montón de dudas. ¿Por qué están callados? ¿Por qué se hacen señas para guardar silencio? ¿Por qué hablan con lengua de señas? ¿Por qué tampoco el tráiler tiene mucho sonido, por ejemplo? Entonces acá hay cosas bastante llamativas. Mientras en un video tenemos un narrador que nos explica todo, en el segundo no tenemos de nada. Solamente los personajes con sus acciones nos pueden contar un poquitito de lo que está pasando. Por lo tanto, ese es el aspecto central en el que estos videos se diferencian, la presencia del narrador. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué es el narrador. El narrador es el sujeto de la enunciación, es un ser creado por el autor, no es lo mismo. Ya el narrador es un ser ficticio, el autor le cede la palabra a este ser ficticio y lo dota de cierto grado de conocimiento sobre los hechos, personajes y los espacios para que se encargue de relatar de distintos puntos de vista lo que está ocurriendo en la historia. Ahora que ya conocemos lo que es el narrador, que es un ente ficticio creado por el autor, vamos a revisar la clasificación de los narradores. Los narradores se clasifican en dos grandes categorías, pero primero debemos conocer unos términos antes de eso. El primer término que vamos a conocer es diégesis, que significa historia, hetero, que significa distinto, y homo, que significa igual. Ahora van a ver por qué acabo de explicar estas palabras que quizás han escuchado antes o quizás no. Entonces, la primera clasificación de narrador es el narrador heterodiegético. Como habíamos dicho, diégesis es historia y hetero es distinto, por lo tanto es distinto al relato. ¿Esto qué quiere decir? Que se sitúa afuera del mundo narrado, está en un espacio distinto. Por lo tanto, cuando este narrador está contando, relata todas las acciones, todos los hechos en tercera persona.
Por lo mismo, como está mirando desde afuera y no participa en la historia, tiene una mirada y un grado de conocimiento más objetivo respecto a los acontecimientos que están ocurriendo. Cuando digo que es más objetivo, me refiero a que las cosas no pueden ser distintas de su percepción debido a que no se ven influenciadas por emociones, por relaciones, por experiencias, etcétera, porque es como un ente aparte, ¿ya? Y además porque está bastante distanciado de los hechos y no se relaciona con los personajes. Dentro de esta categoría, de esta clasificación, hay dos tipos de narradores, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora pasaremos a la segunda clasificación de narradores, que sería narrador homodiegético. Homo igual diégesis relato o narración, por lo tanto, igual al relato o igual a la narración. Por lo tanto, es aquel narrador que se posiciona dentro del mundo narrado. Por lo tanto, relata los hechos en primera o segunda persona. Cuando hablo y digo que está dentro del mundo narrado es porque es un personaje de la historia que puede estar contando su propia historia, o de otro personaje, ¿ya? A diferencia del narrador heterodiegético, que al estar afuera de la historia tenía un mayor grado de objetividad, el narrador homodiegético puede tener un grado más subjetivo respecto a lo que está pasando, puesto que está viendo todo desde su punto de vista. Y su punto de vista se puede ver influenciado por sus emociones o por sus relaciones con los personajes, o también por sus propios pensamientos. Esa sería la clasificación de narradores. Ahora veremos los narradores heterodiegéticos. Los narradores heterodiegéticos, como habíamos mencionado anteriormente, son aquellos que se posicionan fuera de la historia, por lo tanto, tienen una mirada más objetiva. Disculpen si soy un poco reiterativa, pero esto es para que les quede claro y para que no lo olviden. Dentro de los narradores heterodiegéticos, entonces, encontramos a dos tipos de narradores, que son el narrador omnisciente. Este narrador se caracteriza por tener un conocimiento total sobre los hechos que están ocurriendo. Conoce toda la historia desde el presente, pasado a futuro, y además tiene un conocimiento absoluto sobre la interioridad de los personajes. Con interioridad me refiero a sus pensamientos y emociones, sus motivaciones, sus deseos, etc. Por lo tanto, este tipo de narrador se identifica con una especie de Dios. Eso quiere decir, eso se relaciona con el nombre, porque omnisciente quiere decir que está consciente de todo lo que está pasando, ¿ya? Un ejemplo de este narrador sería: se miró las manos llenas de arañazos, se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes en los zapatos de tenis, se miró el mameluco de brin deslavado y se avergonzó de sí misma. Como se dan cuenta, aquí está narrando los hechos en tercera persona. Se refiere a una mujer que se está observando a ella misma, que está describiendo una acción y además está dando a conocer la interioridad de este personaje, porque dice que la mujer a la que alude se avergonzó de sí misma. Por lo tanto, la única forma de saber lo que ella siente o piensa es teniendo un grado de conocimiento bastante amplio. Y este grado de conocimiento es propio del narrador omnisciente. Ahora, el segundo narrador heterodiegético es el narrador objetivo o bien narrador de conocimiento parcial. Este narrador, como bien lo dice su nombre, narra los hechos que ocurren de forma objetiva pero con un conocimiento bastante limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que este narrador se posiciona fuera de la historia, pero ve como a través de un vidrio, como a través de una ventana. Él solamente describe lo que puede ver, pero no tiene conocimiento sobre la interioridad de los personajes. Por lo tanto, es como que solamente puede ver lo externo, pero no lo interno. En cambio, el narrador omnisciente puede ver y moverse entre ambos planos. Un ejemplo del narrador objetivo sería: él la miró. Ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza. Sus ojos se abrían oscuros. Como se dan cuenta, aquí está describiendo una escena y está dando algunos detalles de lo que está ocurriendo, algunas características físicas también de los personajes. Por lo tanto, se limita solamente a describir hechos y acciones, puesto que su conocimiento, como bien lo dice su nombre, es parcial. Ahora veremos los narradores presentes en la categoría de narradores homodiegéticos.
Los narradores homodiegéticos, como había dicho anteriormente, son aquellos que se sitúan dentro del relato. Y acá nos encontramos con dos tipos distintos. El primero es el narrador protagonista, que es el personaje principal de la historia quien narra los hechos, es decir, narra su propia historia desde su punto de vista. Este punto de vista es bastante limitado y tiene una mirada subjetiva de lo que está ocurriendo. Esta mirada es subjetiva porque se ve influenciada por sus pensamientos, por sus emociones o incluso por los prejuicios que puede tener respecto a distintos temas o personas. Además, el mundo representado gira en torno a su accionar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, como es el protagonista el que está contando la historia, sus acciones van a dar paso a una serie de distintas acciones que van a completar lo que es la historia. Por lo tanto, los hechos y las acciones de los personajes giran en torno a este protagonista. Un ejemplo de este narrador sería el siguiente. Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto estatus que esconde su cansancio tras una sonrisa. Lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la típica frase «has estado maravillosa, querida». Como se dan cuenta, aquí al tiro comienza este ejemplo relatando en primera persona. Me niego a corresponder. Lo demás es una explicación de lo que no está de acuerdo esta protagonista y qué piensa respecto a ello, al tema del que está hablando. Esto es un claro ejemplo de lo que un narrador protagonista haría. Ahora veremos el segundo tipo de narrador homodiegético, que es el narrador testigo. Este narrador es un personaje de orden secundario. Como ustedes ya vieron los tipos de personajes, saben la diferencia entre personaje principal y secundario. Como pueden recordar, el personaje secundario es aquel que no tiene un rol protagónico, pero se vincula al personaje principal. Por lo tanto, este narrador testigo es un personaje secundario que narra la historia del protagonista, del personaje principal, y también tiene una visión limitada, puesto que todo se ve limitado a lo que puede ver y a lo que sabe. No tiene conocimiento sobre la interioridad del protagonista ni de los demás personajes. Solamente puede describir las acciones que ocurren y contar qué es lo que está haciendo el protagonista. Un ejemplo de esto sería: no estuvo muy efusivo, rara vez lo estaba, pero creo que se alegró de verme, sin apenas pronunciar palabra, pero con una mirada cariñosa me indicó una butaca. Si se dan cuenta, aquí está explicando y está narrando cómo fue su percepción respecto al personaje principal y tiene como una idea de lo que es su interioridad, sus emociones, porque dice, creo que se alegró de verme. Por lo tanto, si dice esto es porque quizá la gestualidad del protagonista le dio a entender eso, no porque tenga un grado de conocimiento mayor, ¿ya? Por lo tanto, aquí, como bien dije, el narrador testigo cuenta la historia del protagonista, tiene una mirada limitada y subjetiva y describe lo que puede ver y expresa lo que él, como un personaje secundario, puede sentir. Ah, lo olvidaba. Voy cayendo a mi muerte. Entonces no. ¿Cómo llegué a esto? Dirán. Mi fin comienza al principio. El punto de partida. Sí, soy yo. Tuve una niñez bastante común. Provengo de lo que podrían llamar un hogar roto. Literalmente roto. Tenía 8 días de edad y aún vivía con mis padres. Qué patético es eso. Obviamente era hora de avanzar. Aquí está tu servil. Él va a cuidar de ti. Y aquí está tu Blinky-Lin. Estás destinado a la greca. No escuché bien la última parte. Pero parecía importante. ¿Destinado a qué? Me dispuse a encontrar mi destino. Pero resulta que un niño del cuadrante Glaupong tenía exactamente la misma idea. Ahora comenzaremos con nuestro quiz. Después de haber visto el video anterior, podemos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de narrador presentaba el video? A. Narrador testigo. B. Narrador protagonista. C. Narrador omnisciente. O D. Narrador objetivo.
Como se dieron cuenta, el video anterior trataba sobre la película Megamente, que es el nombre del protagonista, y es que él nos empieza a contar al comienzo de la película su historia, qué es lo que está pasando en ese momento, y nos empieza a mencionar una serie de acciones y detalles. Por lo tanto, es opción B, narrador protagonista. Jerjes, ¿a quién? ¡Nada nos detendrá ahora! Incluso el rey se permite esperar algo más que gloria. Una débil esperanza. Pero existe. Contra las infinitas hordas asiáticas, contra toda probabilidad podemos lograrlo. Cuidaremos la entrada. Podemos ganar. Ahora vamos a la segunda pregunta de nuestro quiz. ¿Cuál era el narrador presente en el video anterior? A. Narrador testigo. B. Protagonista. C. Omnisciente. O D. Objetivo. El video anterior correspondía a la película 300, donde hay un narrador que está contando qué es lo que está pasando en la historia, pero se incluye dentro de esta narración, dentro de las acciones que van ocurriendo. Utiliza el nosotros constantemente, el vimos, el realizamos, el estamos, el somos, etc. a lo largo de la película. Por lo tanto, estamos frente a un narrador testigo. Está narrando la historia de todos ellos como colectivo y menciona incluso directamente al protagonista de la historia. Así que la opción correcta es A, narrador testigo. Es un placer conocerlos. Hay solo dos clases de personas en el mundo. Están los hombres y las mujeres. Summer Finn era una mujer. Estatura promedio. Peso promedio. Talla de zapatos ligeramente arriba del promedio. Desde cualquier punto de vista, Summer Finn era una chica más. Excepto que no lo era. Ahora vamos con la tercera y última pregunta de nuestro quiz. ¿Qué tipo de narrador estaba presente en el video anterior? A. Narrador objetivo. B. Narrador protagonista. C. Narrador testigo. O D. Narrador omnisciente. El video anterior correspondía a la película 500 días con Summer, donde el narrador que estaba contando esta historia comienza a dar datos sobre los personajes. En el fragmento que vimos empieza a dar especificaciones y características sobre el personaje de Summer, pero los datos que da son bastante exactos, puesto que se refiere al peso, estatura e incluso al número de calzado. En el doblaje español dice promedio, pero si vemos el video y somos buenos observadores y observadores, nos vamos a dar cuenta que dice específicamente el número de estas características. Por lo tanto, estamos frente a un narrador que tiene un conocimiento detallado y absoluto respecto a la historia. Por lo tanto, el narrador presente en el video es la opción D, narrador omnisciente. Ahora realizaremos un breve resumen del contenido visto hoy y el visto anteriormente, ya que es el de tipo de personajes. Primero veremos los tipos de narradores. Dentro de los tipos de narradores nos encontrábamos con dos clasificaciones distintas. La primera, el narrador heterodiegético, que es aquel que se posiciona dentro del mundo narrado. Dentro de esta clasificación encontramos dos tipos de narradores. El primero, el omnisciente, que se identifica con una especie de Dios, que todo lo sabe. El segundo, el objetivo, que tiene una mirada limitada. Quiere decir que solamente puede narrar lo que se ve de forma externa, pero no tiene conocimiento sobre la interioridad de los personajes. La segunda clasificación de los narradores es el narrador homodiegético, que es aquel que se posiciona adentro de la historia. Aquí también nos encontramos dos narradores distintos. El primero es el narrador protagonista, que es el personaje principal de la historia que está contando lo que vive y puede contar todo desde lo que él puede ver. La segunda o segundo es el narrador o narradora testigo, que es un personaje de orden secundario que está narrando la historia de alguien más, es decir, narra la historia del personaje principal. Luego vamos a ver personajes. En los personajes teníamos tres categorías. La primera, según su importancia en el acontecer. Aquí nos encontrábamos con el personaje principal,
que tiene el mayor grado de importancia, secundario, que como dice su nombre, es de orden secundario, pero ayuda a complementar y dar coherencia a la historia, y el incidental, que tiene una aparición esporádica en los acontecimientos y también sirve para dar coherencia y cohesión a las distintas acciones o acontecimientos del relato. La segunda clasificación era según su desarrollo. Aquí solamente nos encontramos con dos tipos de personajes: los planos, que solamente mostraban un aspecto relevante de su personalidad, y los personajes redondos, que aquí ya mostraban distintos tipos de rasgos de su personalidad, tanto de ámbitos positivos como negativos. Es decir, eran personajes más completos, personajes más desarrollados, que a veces nos sorprendían mostrando distintos aspectos de cómo son. La tercera clasificación es según su relación con la acción. Aquí también nos encontramos con dos tipos de personajes. El primero es el personaje estático, que tiene solamente una forma de actuar en toda la historia. Y el segundo es el personaje dinámico, que tiene una evolución en su accionar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede partir de una forma y puede terminar actuando de una forma completamente distinta. Recuerden que yo lo había relacionado en la clase video anterior con los personajes tipo malos que se vuelven buenos o buenos que se vuelven malos, debido al cambio rotundo en su accionar. Luego de haber visto este pequeño resumen de los tipos de narradores y tipos de personajes, les haya quedado más claro el contenido de este video y el de la semana anterior. Les recuerdo, chicos y chicas, que a partir del día miércoles estará en el blog del colegio una guía de trabajo para poner a prueba lo que acabamos de ver en este video, ¿ya? Así que antes de despedirme, les recuerdo que pueden hablarme tanto a mi WhatsApp y a mi correo en caso de cualquier duda o consulta respecto a las actividades, guías e incluso contenido. Así que sin nada más que decirles, me despido con mucho cariño de todos y todas ustedes.